Ciertamente este lugar es mágico. Un paraíso en medio de la ciudad de Uruapan. El Parque Nacional Barranca de Cupatipcio es uno de los lugares más hermosos de todo Michoacán. Es básicamente una extensión enorme de naturaleza en medio de una ciudad, en medio de la urbe. El día de hoy vamos a recorrer el Parque Nacional de Uruapan, Michoacán. Abróchate los cinturones y quédate hasta el final de esta aventura. Gente, ¿cómo están? Espero que estén bien otro día más. El día de hoy nos encontramos en el Parque Nacional de Uruapan, Michoacán. El Parque Nacional Barranca de Cupatipcio es uno de los lugares más hermosos de todo Michoacán. El Edén, este es el santuario de la naturaleza de Michoacán. Si aún no has tenido la oportunidad de conocerlo, vamos a conocerlo el día de hoy. Además, vamos a estar hablando acerca de la historia, cómo es que una antigua hacienda se convirtió de repente en un parque nacional. El parque tiene una superficie de 458.21 hectáreas, pero solamente 16.66 hectáreas son para la atención turística y las otras 438.55 que quedan pertenecen al área de conservación biológica. Antes de que este lugar fuera un parque nacional, aquí anteriormente era una finca enorme de políticos muy adinerados y justamente se llamaba La Quinta Ruiz. Y aquí donde estamos es lo poco que queda de las antiguas construcciones de la quinta. Más allá, todo lo que queda es un parque. Tenemos una estatua de Eduardo Ruiz, el antiguo dueño aquí del Parque Nacional. El emblemático político mexicano Eduardo Ruiz era el dueño de este lugar hasta que falleció en una caída de caballo. Cuando este fallece, le hereda la Quinta Ruiz a su hija y fue justamente la hija de Eduardo Ruiz quien vendió esta quinta al presidente Lázaro Cárdenas. Y él fue el que se encargó de hacer esto un parque. El 2 de noviembre de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decreta este lugar como un parque nacional y desde entonces este lugar es una área protegida. Imagínense cuando todo esto fue solamente una casa para una familia. Se dice que tenían a muchísima gente trabajando. Aquí había molinos, había huertos de café, había huertos de diferentes tipos de fruta. Actualmente es solamente un parque turístico en el cual tú puedes venir e ingresar por 35 pesos mexicanos. Si tú eres un local de aquí, no te cobran el acceso. Algo que se me hace muy interesante es que vas caminando y mira lo que hay a un costado. Hay agua en el suelo, mira. Que eso no pasa ni en Dubai. Mira nada más. Es impresionante, la verdad, está chido. Mira nada más. A lo largo de todo el parque lo atraviesa este enorme río que se ve por acá atrás, el cual se llama el río Cupatipcio. Su nombre viene de la lengua purépecha y significa río que canta. Esto según por el sonido que emite el agua al pasar por las piedras y su camino. El río Cupatipcio atraviesa todo el parque y este río nace justamente aquí, debajo de estas rocas. A este hermoso manantial se le conoce como el manantial Rodilla del Diablo. Y se llama así porque se dice que el diablo llegó a poseer sus aguas, causando sequías muy severas, pero este fue expulsado del manantial por Fray Juan de San Miguel. El diablo, al intentar huir, resbaló y dejó su rodilla marcada sobre unas rocas. El buen Kevin nos va a platicar la historia. Como el manantial que ustedes ven hacia la parte de abajo, es conocido manantial Rodilla del Diablo, porque cuenta la leyenda que en el año 1533 el diablo habitaba de abajo de esa roca, y de esa roca nace el agua. Así que los purépechas de este pueblo, a ver la maldad, se organizaron en grupos pequeños y fueron por un padre a España. El padre se llamó Fray Juan de San Miguel. Cuando Fray Juan de San Miguel hizo una misa arriba de la roca, es cuando el diablo sale corriendo, tropieza y deja la rodilla marcada. Esa es la historia. ¿Ya vieron la rodilla? ¿Dónde queda la rodilla? La rodilla está aquí. La rodilla está ahí. La del diablo. ¿El diablo dónde queda? Yo pensé que la mía. ¿La tuya? Venga de este lado para que vea la del diablo. Kevin nos va a mostrar lo que es la rodilla del diablo, la original rodilla del diablo, ¿verdad, Kevin? Sí. Ahí es donde el diablo se tropezó, ¿verdad? Sí, ahí se tropezó con el padre Fray Juan de San Miguel cuando echó las gotas de agua bendita. ¿Murió el diablo ahí o solamente lo derrotó? Desapareció. Cuando el diablo tropezó, escucharon lamentos y desapareció barranca arriba.
Y mucha gente fue persiguiendo hacia arriba y pero ya no supieron nada. No supieron nada. Se le metieron una corretiza al pobre. No pico. ¿Sí, ah? No pudo con todos. Ahora están las flores moradas. Flores moradas. Un cuerpo de este tamaño es a la rodilla. A ver, vamos a meterle el zoom ahí. Esa de ahí es la rodilla del diablo. ¿Quieren ver cómo tropezó el diablo? Sí, claro que sí. Así. Ay, por eso fue la rodilla marcada, Nada más porque no dejó los cuernos. Porque ese tiempo no era casado. Todavía no se los ponían. No se los ponían. También se le quedó una serie de versos que dice así: suegra querida, suegra dorada, cómo quisiera verla colgada. Ay, Dicen que el hombre se parece al cuchillo. Entre más grande, más... En el Parque Nacional había una silla bendita donde se sentó mi abuelita y amaneció señorita. Nada más porque no se hagan ilusiones, porque esa silla se la robaron hasta con toda mi abuelita. Dicen que el hombre en estos tiempos se parece al gato viejo. Tiene carne en casa y va a buscar pellejo. Ahora será si el que guste cooperar, por Dios bendecido será. El que no, 15 días del baño no hará. Muy bien, a ver, ¿quién de acá, todos los amigos, crees que nos cooperen? ¿Crees que sí cooperan o no? ¿La banda sí coopera o no? No se sabe por qué. No se sabe por qué. A veces ganas y a veces no. Listo, va a rolar, carnal. Muchas gracias, que tengan bonito día, patrón. Que tengan bonito día. Y vean en el canal de él. Vengan al Parque Nacional. Entre más gente, mejor. Algo muy común aquí en el Parque Nacional son los clavados. Vamos a ver cómo un clavadista se avienta al río. Miren, gente, aquí podemos ver el trampolín de donde se avienta nuestro amigo el clavadista. Se avienta directamente hasta el río Copatipcio. La verdad es que se requiere muchísima destreza, es algo muy complicado. Pues mira, más que nada son 2,5 metros más o menos de profundidad y son como 19, 20 metros de alto. La técnica que tiene uno para entrar es no clavarse. Haz de cuenta que no se clava uno mucho, entra casi uno panzazo para no pegar abajo. Pásele, me lo voy a aventar, pásele de arriba. Pásele. ¿También te avientas? Sí. ¿También te avientas tú? Estamos esperando a que la gente se acerque un poquito para que vean cómo es el clavado. ¡Listo! Y nomás le cooperan para la caja entre todos, ¡sale! ¡Listo! ¡Ahí va! Gracias, Dios les bendiga, gracias. Estamos aquí en el Parque Nacional, nos encontramos el día de hoy con... Ulises, más que nada espero y les haya gustado el clavado, me imagino que sí lo miraron. De clavadista ya tengo aproximadamente como unos 26 años de edad haciendo el espectáculo. De edad tengo 34 años de edad. Y ya es una trayectoria muy larga que tiene uno mucha experiencia dándole el espectáculo aquí más que nada al turismo. Te lanzas desde esa altura hasta el río, caes ahí. ¿Cuál es la técnica para que salgas con vida, carnal? Pues mira, más que nada son 2,5 metros más o menos de profundidad y son como 19, 20 metros de alto. La técnica que tiene uno para entrar es no clavarse. Haz de cuenta que no se clava uno mucho, entra casi uno panzazo para no pegar abajo. Oh, no, pues ya tienes ya mucha experiencia, mucha práctica, sí. Los clavados aquí dentro del parque son unos clavados muy bonitos. Por aquí los esperamos para que los miren en vivo. Esta zona del parque me gusta mucho porque la gente pasa y rellena sus botellas de agua. La gente bebe de esta agua con toda la tranquilidad del mundo porque realmente la agua de aquí es una agua muy pura, ya que debajo de estas rocas están los nacimientos de agua y el parque cuenta con muchos nacimientos de agua por todo su territorio. Observen esto, de ahí sale el agua. Justamente a un costado de los nacimientos de agua me encontré con Daniel, un gran amigo el cual tiene un mensaje que transmitirles a todos ustedes. Daniel Medina Zaragoza, sus órdenes. Un saludo a todos los que me escuchen. Soy de Uruapan. Pásenle fruta fresca de la temporada. La parte de mi vida, la mayor parte es vivido en el parque, que es un santuario de la naturaleza
donde canta el río Cupatixio canciones con alegría y con amor para alegrar los corazones y las mentes de los visitantes. Este río es un encanto y se mira con respeto. Aquí se bañó Fray Juan, que era un padre y un talento, y si quieren saber Uruapan y de su belleza gozar, primero se han de pasear en el Parque Nacional. ¡Epa! Que estés bien. Está bueno ese. ¿Se lo aprendió de memoria o ese? Puedo improvisar mucho. ¿Sí? Voy a volar con alas de agua y voy a ver con ojos de agua, porque nací en este santuario de la naturaleza. Voy a volar más allá del Alpe del Omega. Muchísimas gracias. Nos vemos. Es algo muy hermoso. Todo muy hermoso. Aquí hay daturas, hay bombellas, hay sauces, hay aguacates, hay cafetos, hay muchos recuerdos todavía. Aquí hay muchas especies todavía que pues ya están en extinción, pero yo creo que se van a mantener firmes, ¿verdad? Hay armadillos, tacuaches, tejones, reptiles, gorriones, sensontles. Diría que es un paraíso aquí. Este es el Edén, este es el santuario de la naturaleza de Michoacán. Que esté bien, amigo. Dentro del Parque Nacional también vas a encontrar artesanos que representan una gran historia y una gran cultura para el estado de Michoacán. Durante mi viaje al Parque Nacional tuve la oportunidad de platicar un ratito con la señora Lourdes, una artesana michoacana. ¿Qué está haciendo? Disculpe. Son trompos. ¿Los vende aquí usted en el parque? Sí, los vendo aquí. Venga. ¿Ya cuánto lleva aquí en el parque vendiendo? Pues yo desde que estaba chiquita mi mamá me traía a vender aquí. Ah, ¿sí? Sí, él estaba como esta, como ¿Sí? este niño. Él es su hijo, Él es mi nieto. su nieto. Órale. Yo venía de mi mamá, pues nos traía aquí a vender. Pero en aquel entonces vendíamos como en la mano, como de ambulante. Y ya las ubicaron aquí a mi mamá, aquí las ubicaron. Sí. En lugarcito para que ya no anduvieran pues para arriba y para abajo porque se cansaban. Y ya sí le ayudé hasta que me casé, me siguió dando ella trabajito, el lugar era de ella. El permisito pues porque el lugar pues, y ella falleció hace como 5 años y sigo vendiendo aquí. ¿Ya lleva toda una vida aquí en el Parque Nacional entonces? Sí, vendiendo. Hago costura, también trabajamos el valerito, mi papá mucho lo hizo. Mira. ¿Ese valerito cómo funciona el valerito para la gente que no nos conoce? Eso. Tiene que dar vuelta, ¿verdad? Lo tiene que atrapar. Sí. Es Por complicado, más que sepa uno el valero, Sí. hay que agarrar otro y tantear el equilibrio. Muy bien. El equilibrio, decimos. ¿Qué más vende por acá? Llaveritos de la mariposa monarca, aretitos del aguacate. Y lo que más nos dedicamos a hacer son estos deshilados bordados en la blusa. Este telar, anteriormente se vendía mucho el rebozo, ahorita ya mejor hacemos en tela, pues se llama telar. Y de la tela sacamos la figura de esta blusa. Compramos la manta. Muy bien. Y ya le hacemos como para que se venda lo que nosotros pues hacemos. Es bordado, deshilado a mano. Órale, Se le sacan los hilos Sí. para hacer un cuadrito y después se le hace la flor, que se llama la flor de guayabo, le decimos nosotros. ¿Cuánto tiempo le demora a usted, por ejemplo, hacer una prenda como esta? Hacer una así que me siente deshilada, coserla, Ajá. pues me la hago como en todo el día. ¿En todo el día? ¿Desde la mañana hasta la noche? Sí, la deshilo, le saco el hilo. Sí. Y después le coso y ya en la tardecita me pongo a ponerle el gancho, Sí. pero porque ya estamos al tanteo, ya le saco los hilos al tanteo y ya no me falla. Más que como ahora es domingo casi no acostumbro traerme la costura, que si se pudiera aquí le cosiera delante de usted. Porque hace el domingo no acostumbro. Entre semana sí, porque a veces no se vende y estamos cosiendo mejor. Es día de descanso hoy. ¿Sí? El día de descanso Está bien. de menos de coser ya. No, está bien. Es el día que Diosito nos socorre aquí tantito, Sí. del mismo trabajo de uno. Para las personas que la está viendo aquí en el internet, que no conoce el Parque Nacional de Uruapan, ¿usted qué le podría decir a esas personas? Y que vinieran a conocer la belleza de la naturaleza, está el agua muy transparente y muy limpia, y la vegetación. Aquí si me ven a mí escupiendo, o sea, que tire la saliva, me pueden llamar la atención porque es un lugar pues muy nutritivo en la tierra, que debe de estar limpia.
A veces hay basurita tirada, pero porque el turismo a veces la va tirando porque no quieren traerla en la mano, porque no ven los contenedores de basura. Pero a nosotros como vendedores aquí nos prohíben muchas cosas que hacen daño a la naturaleza. Por ejemplo, si yo veo un lagartijito por ahí, en aquel tiempo yo lo quería matar, ahorita no, ¿cuándo? Para que le matemos a un animalito. Antes se los echaba, ahorita sí, ya no se puede. decíamos a matar ese lagartijo, pero nos capacitaron y nos dijeron que eso es mismo de toda la naturaleza, pues, que nos sirve para vivir. Claro. Pero uno, si no le dicen a uno siguiera matando animalitos, ¿verdad? Muy bien, qué bonitas palabras, señora. ¿Cómo se llama usted, disculpe? Yo me llamo María Lourdes Echevarría. Sin duda alguna, este lugar tiene una historia muy interesante, desde que le perteneció por un tiempo a una familia de políticos, hasta que el presidente de la República Mexicana compró este territorio y lo transformó en un parque nacional, o incluso nos podemos remontar tiempos más antiguos, como por ejemplo cuando se platica que el mismo diablo poseyó las aguas de este manantial. Y no solamente el lugar tiene historias interesantes, también la gente que trabaja aquí está llenísima de historias muy interesantes que valen la pena contar. Caminar por los caminos empedrados y pintorescos con el implacable sonido del río Cupatipcio al fondo es una sensación que te va a llevar hasta el nirvana. Como pueden ver, el Parque Nacional es totalmente un paraíso que ustedes deben de conocer si no lo han conocido. Si algún día vienen por Michoacán, definitivamente es uno de los lugares que tienen que venir a visitar sí o sí antes de que se mueran. Es un lugar enorme, 400 hectáreas de pura naturaleza por todos lados, agua, ríos, gente amable, árboles enormes que esperan. Ya se acabó, es el fin del Parque Nacional. Como pueden ver, ya todos están aquí comiendo felizmente sus elotes. Aquí toda la gente tranquilos viendo la rodilla del diablo porque es un gran espectáculo, claro que sí. Salgamos de aquí, vayamos a otra aventura más, amigos. Esto fue el Parque Nacional en Uruapan, Michoacán. Espero que les haya gustado demasiado. Ya saben, ahí revienten el botón de likes, claro que sí, si quieren más videos, porque pues esto no es de gratis, hermanos. Por acá nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo y les mando un beso ahí donde no pega el sol, en lo más recóndito de su ser. Lávenselo y cuídense mucho.